Bueno, habiendo visto el ejemplo manual y todo el desarrollo de la ANOVA, como vimos en la clase anterior, vamos a pasar a conocer el análisis de la varianza a través de instrucciones que involucran a R, es decir, mediante entorno R. Bueno, en R lo primero que tienen que hacer es generar un objeto con la base de datos en formato CSV, por ejemplo, a la cual podríamos llamarle datos, y vamos a generar una variable de estudio trayéndola desde el objeto datos o de la base de datos que tenemos con el signo pesos y le asignamos la variable en la que estamos interesados trabajar. Por ejemplo, podría ser el peso, la talla, la edad, el índice de masa corporal, la edad de manera decimal. Bien, luego vamos a generar un objeto con la variable categórica o factor, que sería esta variable, por ejemplo, los grupos A, B, C. Cualquier variable con la que estemos haciendo una cierta categorización que tenga 3 o más niveles. Y a ese objeto lo vamos a asignar con la variable que nos interese del objeto datos, pero le vamos a agregar una instrucción que es as.factor. Eso quiere decir que, por las dudas, va a transformar cualquier nivel de esa variable y va a confirmar que sea una variable de tipo factor, con niveles. Porque nosotros podríamos poner, en vez de tratamiento 1, tratamiento 2, tratamiento 3, o criadero A, criadero B y criadero C, solamente podríamos poner 1, 2 y 3. Y nosotros sabemos que son grupos distintos, pero R los está viendo como números, no como niveles de una variable categórica. Entonces, con este pequeño comando, hacemos o reafirmamos que lo que sea que lea en esta variable, entienda R que son niveles de una variable factor. Entonces, transforma, por ejemplo, una variable numérica en una variable categórica. Eso se pone por las dudas para que después no haya errores de cálculo, porque si R interpreta como que es un número en vez de un factor o una variable factor, puede haber alteraciones y se pueden observar, por ejemplo, que cambian los grados de libertad y al cambiar los grados de libertad cambian los cálculos de valores de las varianzas y al cambiar los valores de las varianzas va a cambiar el valor del índice F. Está todo concatenado. Así que es muy importante respetar esta parte de la instrucción. Una vez que tenemos la variable de estudio y la variable factor, para conducir a NOVA hay una instrucción muy sencilla que es A o B, abrimos paréntesis, de la variable de estudio en función de la variable factor. Y con eso se va a conducir el análisis de la varianza. Lo que ocurre es que podríamos llevarlo a la práctica, pero sepan, y no nos olvidemos, que antes debemos probar los supuestos normalidad de residuos y homocedasticidad de las varianzas. Entonces, necesitamos tener en cuenta dos instrucciones más, que son Shapiro.test de, y fíjense, el objeto ANOVA, que sería este que acabamos de crear, y de ese objeto ANOVA que tome los residuos. O sea, que haga el test de Shapiro-Wilks de los residuos de la ANOVA. Bien, y en relación a la homocedasticidad de las varianzas, por ejemplo, podrían hacer el test de Bartlett, que es bartlett.test, de, nuevamente, los residuos de la ANOVA en función de la variable factor. ¿Cómo serían los posibles resultados en estos test de normalidad y homocedasticidad de varianzas? Todas las combinaciones posibles con las que nos estuvimos enfrentando un tiempo atrás, que era que podríamos tener normalidad de los residuos y homocedasticidad de las varianzas, entonces el ANOVA está validado y podemos continuar tranquilamente con el análisis de la varianza y hacemos ese comando de A o B, o análisis de la varianza,
de una determinada variable de estudio en función del factor y seguimos adelante. Ahora podría ocurrir que no tengamos homocedasticidad de varianzas, o no tengamos normalidad, o no tengamos ninguna de las dos. Y en esos casos, yo les había dicho que el ANOVA se encontraba invalidado. Entonces ahora quiero mostrarles dos cuestiones principales. Hay dos grandes esquemas de decisiones frente a esta situación. Hay un esquema de decisión tradicional o clásico que tiene que ver con el hecho de incorporar las transformaciones como una forma de solucionar los problemas en los supuestos. Y ahora les voy a mostrar cómo sería ese camino. Y después les voy a mostrar otro esquema de decisiones que fue a partir de determinados autores que proponen otras cuestiones o no están tan de acuerdo con las transformaciones, y ya lo vamos a ver en un momento. Vamos con el esquema inicial, tradicional o clásico. Lo primero que se plantea en estas situaciones es probar la normalidad de los residuos y la homocedasticidad de las varianzas, y si en esas dos pruebas o en esas dos situaciones obtenemos valores de P iguales o mayores que 0,05, el ANOVA se va a encontrar validado. Entonces seguimos adelante. Realizamos el ANOVA y tenemos dos situaciones. O nos da un valor P igual o mayor que 0,05, y entonces las diferencias no son significativas y el ANOVA se termina ahí. Vamos a concluir que no se encuentran diferencias significativas entre los grupos. Pero podría ocurrir que el valor P en ese ANOVA fuese menor que 0,05, entonces hay diferencias significativas, y dónde están esas diferencias las vamos a obtener con las pruebas post hoc o a posteriori que ya les había mencionado y las vamos a ver en otra clase. Bien, ¿qué ocurre si inicialmente cuando probábamos los supuestos, en uno o en los dos, recuerden eso, uno o los dos, nos daba un valor P menor que 0,05? En ese caso el ANOVA está invalidado, y entonces la recomendación en este esquema clásico de decisiones es transformar la variable de estudio y volver a probar los dos supuestos. ¿Qué ocurre? Podría ocurrir que la transformación solucione esos problemas y entonces nos digan, volviéndolos a probar, que los valores P ahora son mayores o iguales que 0,05, entonces el ANOVA está validado, pero con la variable de estudio transformada. Y seguiríamos todo este camino que les dije con la variable de estudio transformada. Bien, ahora vamos a hablar de cuáles son esas transformaciones y cómo se hacen y qué es lo que básicamente ocurre cuando transformamos una variable de estudio. Ahora podría ocurrir lo siguiente, que volvemos a probar los supuestos de normalidad y de homocedasticidad y nuevamente los valores P de esas pruebas son menores que 0,05, entonces otra vez el ANOVA está invalidado. Pero ahora ya está, ya probamos una transformación y no resultó, no solucionó estos problemas de heterogeneidad de varianzas o de que no haya ajuste a la distribución normal en los residuos. Entonces la decisión sería en ese caso volver a la variable original sin transformar, pero conducir otro tipo de análisis. Una prueba que no es paramétrica y que se conoce con el nombre de Kruskal-Wallis. Es decir, llegamos a la prueba de Kruskal-Wallis cuando la transformación no pudo solucionar los problemas que teníamos en la normalidad o en la heterogeneidad de las varianzas. Y vamos a trabajar con ese análisis no paramétrico, pero con los datos originales. Es decir, cuando llegamos al Kruskal-Wallis en este esquema de decisiones es porque la transformación no logró solucionar los problemas que teníamos para validar el ANOVA. Entonces el ANOVA queda descartado.
Si llegamos a esta situación donde vamos a utilizar un test de Kruskal-Wallis, tiene el mismo esquema de decisiones en relación a los valores P, que si obtenemos un valor P igual o mayor que 0,05, las diferencias no son significativas y el análisis se termina en ese punto, pero si el valor de P del Kruskal-Wallis es menor que 0,05, sí hay diferencias significativas y tendríamos que utilizar pruebas post-hoc para ver dónde se encuentran esas diferencias. O sea, que el mecanismo de pensamiento es similar, pero es otro análisis. Y lo vamos a conocer y lo vamos a desarrollar más adelante. Lo que quiero es que les quede como dato importante, es que en este esquema de decisiones estamos probando los supuestos y si no tenemos ningún problema, seguimos este camino de la ANOVA. Si tenemos problema en alguno o en los dos supuestos que probamos, el ANOVA estaría invalidado, vamos a probar una transformación y volver a probar los supuestos. Si esa transformación soluciona los problemas, vamos a seguir con este esquema de la izquierda con la variable de estudio transformada. Y si nuevamente no pudimos solucionar esos problemas, queda descartado el análisis de la varianza. Este sería el esquema clásico de decisiones. Bien. En este esquema, entonces, básicamente el punto focal se hace en las transformaciones, como un recurso para ver si se pueden validar los supuestos y seguir utilizando el análisis de la varianza. Ahora quiero hacerles hincapié en ciertas transformaciones que se utilizan o las más utilizadas y en qué situaciones. Y luego vamos a conocer cómo es que se comportan estas transformaciones y para qué sirven. De las transformaciones más utilizadas se encuentran los logaritmos. Pueden ser los logaritmos en base 10, en base 2, o los logaritmos naturales, que sería o los logaritmos neperianos, también se los conoce. En este caso, son las variables de estudio, que sean cuantitativas continuas, que, por ejemplo, no cumplen con los supuestos de normalidad de residuos y o de homogeneidad de varianzas. Entonces lo que hacen es consiguen reducir la variabilidad intragrupal, o este sería el objetivo principal por el cual se hacen, y luego volvemos a probar los supuestos para ver si pudimos pasar o validar esos dos supuestos y seguir con el ANOVA y no tener que recurrir a pruebas no paramétricas. Ahora, hay otras dos transformaciones bastante utilizadas que son transformaciones específicas y obligatorias para determinadas situaciones. En el caso del arco seno, se utiliza solamente para variables porcentuales. Y en el caso de la raíz cuadrada, es una transformación específica para las variables que son cuantitativas discretas, o sea, por ejemplo, los conteos. Estas dos transformaciones, arcoseno y raíz cuadrada, no tienen que ver con los supuestos de normalidad o de homoceasticidad, sino que se utilizan para cumplir con el supuesto de que la variable de estudio sea cuantitativa continua, que era el primer supuesto que yo les había mencionado hace un tiempo. Entonces, consideren que las transformaciones logarítmicas son para ver si podemos lograr validar el ANOVA con los supuestos de normalidad y o de homoceasticidad de varianzas. Y arcoseno y raíz cuadrada son transformaciones que corresponden únicamente a variables porcentuales o a variables cuantitativas discretas respectivamente. Vamos a ver entonces de qué se trata y cómo son las transformaciones. Vamos a llevarlo a la práctica. Entonces, vamos a ir viendo, por ejemplo, una variable original, una variable de estudio, en este caso se llama X, y tiene todos datos que son de tipo cuantitativos continuos. ¿Ven? Bien, lo que voy a hacer ahora es ir transformando esos mismos datos a las distintas transformaciones que les mencioné
Y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre con la variabilidad y con distintas cuestiones de esto, desde los datos originales a lo que obtenemos cuando transformamos. Fíjense que si bien yo les había mencionado que la raíz cuadrada era una transformación única y exclusiva para datos cuantitativos discretos, acá vamos a hacer esta transformación solamente a los fines de entender qué es lo que produce este tipo de transformación. Pero sepan que está destinada para datos discretos. Cuando transformamos, por ejemplo, este 19,5 a raíz cuadrada, lo hacemos en realidad con la fórmula que está presentada en este recuadro, que sería la fórmula con la que trabajamos en R, que es la raíz cuadrada, o SQRT, que está en inglés, square root, de la variable que sea con la que estemos trabajando. Imagínense que podría ser el conteo de una bacteria o algún dato que sea cuantitativo discreto, más un término de corrección, por ejemplo, 0,5. Un término de corrección o factor de corrección que lo que hace es que en el caso de tener un 0, como mínimo estemos evaluando la raíz cuadrada de 0,5. ¿Para qué se hace eso? Para que no perdamos datos, porque muchas veces cuando el resultado de una transformación es 0, R puede no contabilizar ese dato y entonces se disminuyen los grados de libertad. Y al disminuir los grados de libertad cambia todo lo que es cálculos de varianzas y índice de Fisher o razón de Fisher, como ya les había explicado anteriormente. Entonces muchas veces van a encontrar que se hace un factor de corrección para que si tenemos ceros no se calcule la raíz cuadrada de 0 y de 0. Es para eso, nada más y nada menos. Entonces imaginemos que a cada uno de estos datos le aplicamos la raíz cuadrada del dato más 0,5. O sea, el dato más 0,5 y a ese resultado la raíz cuadrada. Y cada uno de estos valores los vamos a colocar en este casillero de la derecha. O sea, 19,5 se transformó en 4,53. 20,30 se transformó en 4,62. 21,10 se transformó en 4,7. Y así con todos los datos. Bien, estos 10 datos originales terminan siendo 10 datos transformados a la raíz cuadrada. Entonces vamos a ver ahora cómo era la media original de esos datos, que en este caso sumamos cada uno de ellos y los dividimos por 10 y nos da 23,10. Ahora, cuando hacemos el promedio de la raíz cuadrada, sumamos todos estos datos transformados, los dividimos por 10 y nos da 4,9. Fíjense, por supuesto, el promedio o la media disminuyó. El desvío estándar original es de 2,42 y el desvío estándar después de haber transformado estos datos es 0,25. Son los mismos datos, son 10 en cada caso. Y ahora evaluemos qué es lo que ocurre con el coeficiente de variación. El coeficiente de variación es un valor que se obtiene de dividir el desvío estándar dividido la media. A grandes rasgos sería como cuántas veces entra el desvío en la media aritmética. Y en este caso, originalmente, al dividir 2,42 dividido 23,10, nos da 10,49, o sea, casi 10,5. Y por supuesto, como son los datos originales, tienen el 100% de variabilidad. Ahora, cuando después, digamos, de haber transformado la raíz cuadrada, si dividimos el desvío estándar dividido la media, nos da un coeficiente de variación de 5,04. Por tanto, eso implica que la variabilidad baja del 100% al 48%. O sea, baja más de la mitad. Esto quiere decir que los datos se están haciendo más homogéneos y eso es el objetivo principal que tiene una transformación.
Porque lo que queremos, a lo que aspiramos cuando hacemos una transformación es que después volvemos a probar los supuestos de normalidad de los residuos y de homoceasticidad de las varianzas, sobre todo en el caso de homoceasticidad de las varianzas, y al ser los datos más homogéneos, porque la variabilidad, ven que está bajando, lo que va a ocurrir es que va a ser más probable que podamos validar ese supuesto, porque la variabilidad bajó. Ahora vamos a involucrar a los logaritmos. Los logaritmos yo les había mencionado, a los logaritmos en base 2, en base 10 o los logaritmos naturales. En el caso de R, la fórmula puede ser como logaritmo 2, o sea, en base 2, log 2, de una variable, por ejemplo el peso, más ese término de corrección que ya les había mencionado. Y fíjense que la diferencia entre un logaritmo en base 2 y un logaritmo en base 10 es únicamente cambiarle esta parte de la instrucción, log 2 a log 10, y si es un logaritmo natural, por default, al poner log, da el logaritmo natural. Bien, eso es lo que vamos a ver en estas dos columnas que siguen. La transformación de la variable original, la de la izquierda, al logaritmo natural y después al logaritmo en base 10. Si se fijan, al transformar, digamos, por ejemplo, 19,5 más el término de corrección y luego aplicarle el logaritmo natural, nos da 3,02. El 20,30 se transforma en 3,06. Y así sucesivamente con todos los datos que tenemos, que son 10. Fíjense cuando hacemos el logaritmo en base 10, que de 19,50 pasamos a tener un valor de 1,31, porque la fórmula es diferente, el resultado es diferente porque la fórmula del logaritmo es distinta, o cómo se calcula. Pero, fíjense, de 19,50 vamos a pasar a tener 1,31, de 20,30 vamos a pasar a 1,33, de 21,10 a 1,34 y así sucesivamente hasta el décimo valor. Vamos a empezar a ver qué pasa con la media, el desvío y el coeficiente de variación. Bueno, en el caso de el logaritmo natural o la transformación al logaritmo natural nos da una media de 3,18 redondeando a dos decimales y un desvío estándar de 0,10. Esto está redondeado, ¿no? Ahora, cuando hacemos el coeficiente de variación, estaríamos haciendo 0,10 dividido 3,18 y me olvidé decirles que es multiplicado por 100, porque es porcentual. No, si no lo multiplicáramos por 100 no estarían viendo este último valor. Y en este caso, a grandes rasgos, da 3,18. Ahora, cuando estamos frente al logaritmo en base 10, tenemos una media de 1,38 y un desvío estándar que es 0,04. Y cuando hacemos el coeficiente de variación es 0,04 dividido 1,38 multiplicado por 100 y nos da alrededor de 3,18. O sea, que desde la variabilidad original de los datos, que vemos como los datos de la variable x, que era de un 100%, en relación a esos valores originales, los logaritmos, los dos, bajan esa variabilidad hasta un 30%. O sea, tienen un impacto todavía aún mayor que la raíz cuadrada. Funciona mejor en ese sentido en la reducción de la variabilidad de los datos y por tanto son los más recomendados cuando necesitamos tratar de cumplir con el supuesto de homoceasticidad de las varianzas. Por eso se utilizan tanto como artilugios matemáticos para poder luego validar los supuestos. Bien. Finalmente, entre las transformaciones que les mencioné, tenemos el arcoseno. El arcoseno en R se pone en la instrucción como asin de arcoseno de la variable
que estemos analizando, imagínense el porcentaje de natalidad, cualquier porcentaje, y luego esos datos dividido 100. ¿Por qué? Porque le estamos quitando esa multiplicación que tienen los porcentajes. Entonces la variable dividido 100 y a todo eso el arcoseno. Esto sería el cambio de la variable x al arcoseno, como ven acá en esta columna, y desde un valor de 19,5 pasamos a 26,21. De 20,30 pasamos a 26,78 y así sucesivamente. Cuando calculamos la media, tenemos una media de 28,7 y un desvío estándar de 1,65. Y el coeficiente de variación va a ser desvío dividido media multiplicado por 100, que nos da 5,75. O sea que, en este caso, la variabilidad se manifiesta en un 55%, que es mucho menos variable que los datos original, pero funciona de una manera, si tuviésemos que hacer un ranking, tercero en relación a lo que serían raíz cuadrada y logaritmos. Los logaritmos son los que mejoran porque bajan más la variabilidad, luego la raíz cuadrada y en tercer lugar el arcoseno. Ahora, hay una transformación que se ha utilizado y que se citaba en algunas publicaciones, pero que ya no se utiliza más, que es la inversa de los datos, tan solo hacer 1 dividido la variable que estemos estudiando, en este caso hice como, por ejemplo, la edad, si fuese decimal, pero podría ser cualquier otra, y al hacer la inversa de cada uno de estos datos sería tan solo hacer 1 dividido 19,5, 1 dividido 20,3, 1 dividido 21,10. Y cada uno de esos datos los vamos a poner en esta última columna. Si nos fijamos, la media es 0,04, el desvío estándar es 0,005, pero al dividir el desvío estándar dividido la media y multiplicado por 100, tenemos un coeficiente de variación de 10,61, que es mayor que el coeficiente de variación original. O sea, no solo que no bajó la variabilidad, sino que la aumentó. Por tanto, como transformación para reducir el impacto de la variabilidad y tratar de cumplir con los supuestos, no sirve. Por eso, o esta es una de las demostraciones por las cuales se dejó de utilizar. Así que bueno, esto sería un resumen del por qué se utilizan, y se utilizaron, y no sabemos hasta cuándo se utilizarán las transformaciones, pero por el momento esta sería la justificación del porqué de las transformaciones y cómo improntan bajando la variabilidad de los datos y tal vez sea lo que nos permita cumplir con los supuestos que nos pide la ANOVA para que esté validado. Pasando del esquema tradicional, que es todo esto que les había explicado, a partir de un autor que se llama Underwood, y lo que se está poniendo ahora como nuevas tendencias es a valorar los datos originales, los datos brutos, no hacer transformaciones. En el caso de Underwood, en su libro que tiene que ver con experimentos en ecología y que se publicó en el año 1996, él dice en una de sus partes, digamos, donde habla de la normalidad de los datos o de la normalidad que hay que cumplir en el ANOVA, que el ANOVA o el análisis de la varianza es robusto a las situaciones de no normalidad. O sea, es tan robusto el test que ni siquiera necesita tener esta validación de la normalidad o que los residuos se distribuyan de manera normal. Esto quiere decir que sus resultados y su interpretación no se ve afectado por los datos que tengamos, aunque no sean normales. O sea, él plantea que prácticamente no es necesario validar los supuestos o probar los supuestos de normalidad y homocedasticidad de varianzas, porque aunque no se cumplan, el ANOVA es tan robusto que nos permite trabajar directamente con esos datos. Lo único que sí tenemos que tener
es una variable de estudio que sea cuantitativa continua, y entonces seguimos adelante haciendo un análisis de la varianza sin tener ningún problema. O sea, él dice que no hay necesidad de probar esos supuestos de normalidad y homogeneidad de las varianzas. Entonces, desde Underwood y otros autores que plantean esto de seguir con los datos originales y no recurrir a las transformaciones para validar supuestos, básicamente lo que hacen es una dicotomía y dicen o plantean que cuando trabajamos con datos cuantitativos continuos podemos aplicar el ANOVA. Y luego rige, digamos, la misma interpretación para los resultados de la ANOVA. Si en el ANOVA la P era igual o mayor que 0,05, el análisis termina ahí porque las diferencias no son significativas, y si habíamos obtenido un valor de P menor que 0,05, las diferencias eran significativas y entonces necesitamos recurrir a las pruebas post-hoc. Toda esta parte es similar, es igual directamente al esquema clásico. Lo que cambia es que no pasan por el probar los supuestos. Lo que dicen es, si la variable es cuantitativa continua, vale hacer ANOVA y se rige por las cuestiones tradicionales de la interpretación de los resultados de la ANOVA. Ahora, si los datos cuantitativos continuos se encuentran en una situación de que el desvío estándar es muy grande en relación a la media, o sea que son datos muy dispersos en relación a la media, tenemos datos que son outliers o aberrantes o valores extremos, porque tenemos datos muy grandes o muy pequeños o los dos. Entonces, en esas situaciones es recomendable directamente pasar a las pruebas no paramétricas como Kruskal-Wallis. Y otra cuestión que siempre ocurre, y ya lo vamos a ver más adelante cuando estemos trabajando con esta prueba de Kruskal-Wallis, es que cuando estamos en presencia de datos cualitativos ordinales, también se utiliza esta prueba, pero por la naturaleza de esos datos, que es algo que ya vamos a ver más adelante. O sea, no dándole tanta importancia a estas primeras palabras, las cuestiones más importantes son que si el dato es cuantitativo continuo, hacemos una ANOVA. Pero si, por ejemplo, vemos que esa variable cuantitativa continua tiene un desvío muy grande en relación a la media, y eso implica que hay valores extremos, pasamos a realizar un test de Kruskal-Wallis. Y tiene las mismas referencias o reflexiones en relación a la decisión respecto al valor P. Estamos en una situación donde el valor P nos dice que no hay diferencias significativas, el análisis termina ahí. Y si tenemos un valor de P que indica que hay diferencias significativas, vamos a realizar una prueba post-hoc. O sea, este esquema de decisión respecto a los resultados de una prueba no cambia. Lo que cambia es que básicamente le otorgan el valor a los datos originales, no están de acuerdo con las transformaciones y además no prueban los supuestos de normalidad de los residuos y de homocedasticidad de las varianzas. Lo que quiero mencionarles entonces es que desde la cátedra vamos a hacer foco en el esquema más tradicional de toma de decisiones en cuanto a que vamos a valorar qué es lo que ocurre con los supuestos teóricos y si esos supuestos teóricos están invalidados, antes de pasar a una prueba no paramétrica como Kruskal-Wallis, vamos a probar una transformación. Por empezar, porque el tema de las transformaciones todavía sigue vigente, no es que es un tema obsoleto, aunque está en debate constante. Y segundo, porque es una forma de recurrir a una prueba no paramétrica cuando descartamos todas las opciones que nos da el ANOVA, porque el ANOVA es un análisis más robusto que la prueba de Kruskal-Wallis. La prueba de Kruskal-Wallis es una prueba que compara medianas y vamos a ver cómo lo hace. Y en definitiva, tampoco es que estamos trabajando con la variable original en ese sentido porque el Kruskal-Wallis tiene una cierta transformación de datos. Entonces, digamos que vamos a seguir este esquema tradicional, aún vigente,
Y por otra parte, vamos a recurrir al Kruskal-Wallis cuando las transformaciones ya no nos solucionen los problemas para cumplir los supuestos, y por otro lado, cuando sea una situación en la que directamente hay que pasar a Kruskal-Wallis, como sería el tema de que tengamos muchos outliers, y eso se manifiesta en que el desvío estándar es mayor que la media, o en otras situaciones, como ya les había dicho, que la variable no sea cuantitativa continua, sino cualitativa ordinal, y ese tipo de variables las vamos a estudiar más adelante. Pero bueno, tengan en cuenta esto. Nos vamos a regir por este esquema tradicional, y cuando lleguemos al Kruskal-Wallis va a ser porque hayamos agotado todas las instancias previas. Bueno, y finalmente quiero remarcar dos últimas cuestiones que tienen que ver con el contraste de hipótesis de la ANOVA, para que quede bien fijado este tema, que es que recordemos que trabaja con las medias en los grupos que estemos analizando, y si el valor P que obtuvimos en el ANOVA es no significativo, y esto implica que sea igual o mayor que 0.05, no vamos a rechazar la hipótesis nula. Entonces vamos a concluir que no se observan diferencias significativas entre los grupos, en la media de esa variable de estudio entre los grupos que estemos analizando. Caso contrario, si el valor P de ese ANOVA es significativo, y eso implica que es menor que 0,05, vamos a rechazar la H0, y entonces vamos a decir que al menos un par de medias difiere entre sí. Y por ello, cuando tenemos una P significativa, el análisis no termina allí, y vamos a un siguiente paso, que es utilizar pruebas post-hoc. Las pruebas post-hoc las vamos a ver en la siguiente clase. Pero ahora los voy a dejar con la parte práctica de la clase, que implica realizar una NONR desde cero y practicar como si no hubiese mañana. Y la próxima clase sí, vamos a seguir con ANOVA-NR, pero ya para desarrollar las pruebas post-hoc. Vamos a desarrollar las principales pruebas o las que más se utilizan, vamos a conocer cómo son sus cálculos internos y después a pasar a una parte práctica. Así que con esto me despido hasta un próximo video.